5, 4, 3, 2, 1. Escúchalo con lupa. Échale un ojo a la realidad con nosotros. Hola, bienvenidas todas las personas que nos escuchan semana tras semana. Estamos muy contentos de que ustedes nos sigan apoyando, de que les guste el programa, de que lo sigan escuchando. Por favor, síganos en nuestras redes sociales. Por ahora tenemos la fanpage en Facebook que se llama Escúchalo con Lupa y tenemos este canal de YouTube que también se llama Escúchalo con Lupa. Por favor, suscríbanse, denle like al video, compártanlo y pues también activen la campanita para que les avise cuando subimos un nuevo video. De verdad, muchísimas gracias también por todo el apoyo que estamos recibiendo a través de otras vías. Y también queremos acotarles o pues recordarles que tenemos una vía de ayuda, de colaboración que vamos a estar colocando aquí en la caja de descripción para que ustedes, si sale de su corazón, si nace de su corazón, nos ayuden de alguna manera para que este proyecto siga en pie y podamos continuar haciendo lo que tanto Carlilla como yo, pues lo estamos haciendo con mucho cariño y con mucha ilusión. Y aprovecho para darle la bienvenida a mi querida compañera y amiga Carla de la Quintana. Hola Carlilla, ¿cómo estás? Hola, Alejandro Peña, más conocido como Alejandrito, por la comunidad de Eso, Escúchalo con Lupa. Alejandrito, ya tenemos 5 programas y cumplimos nuestro primer mes en el aire. increíble. ¿Cómo pasa el tiempo? Un 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad en Latinoamérica, lanzamos nuestro primer programa. Hoy es 14 de marzo, ya tenemos un mes, así que un aplauso para Escúchalo con Lupa y todos los amigos, amigas y amigues que nos siguen cada semana. Bravo, un aplauso, de verdad. Muchísimas gracias. Así ¿Y es. qué tema vamos a tocar hoy, querida? Partiendo del compromiso que hicimos cuando fundamos o quisimos sacar al Iniciamos. aire, sí, el proyecto Escúchalo con Lupa, de hacer un periodismo serio, un periodismo responsable y de demostrar que somos una ciencia como comunicación social, vamos a estudiar, vamos a analizar un fenómeno que está gozando de muy buena salud hoy en día y más aún con el auge del Internet y en el contexto de pandemia, donde Internet es un derecho y un bien que no debe faltar a nadie para poder comunicarse, estudiar y hacer muchas de las actividades que antes eran de forma presencial, ¿no? Y este entorno favorece mucho, este ambiente favorece mucho a la difusión de las noticias falsas, bulos, o lo que en 2 palabras inglesas se llama fake news. Vamos a tratar entonces de esas noticias falsas que escuchamos y que no sabemos muy bien qué ingredientes tienen, pero que nos capturan y como a todo el mundo le gusta tener la primicia, las difundimos. Es así, son mensajes que llegan a través de las redes sociales sobre supuestos estudios que tienen una cura milagrosa contra el COVID, por ejemplo, que es lo que pues recientemente es lo que más ha predominado, este tipo de noticias falsas relacionadas a la pandemia. Y pues hay muchas vías, las redes sociales, el Messenger, el WhatsApp, todo esto del Internet, todo este mundo del Internet se presta para que estas noticias falsas se difundan rápidamente, tristemente porque en verdad perjudican de cierta manera a la sociedad y también hay muchas personas que inclusive son acusadas, son víctimas de acusaciones falsas gracias a justamente las fake news. Por ejemplo, también en estos días y en varios países de Latinoamérica hay muchas noticias falsas o fake news con respecto a la vacuna, las vacunas que están llegando a nuestros países y que se están utilizando para vacunar a los grupos en primera línea, como médicos, como policías, y a la población vulnerable, por ejemplo, las mayores de 60 años o tercera edad. Por ejemplo, acá en el Perú te quería contar que es muy cuestionada la vacuna Sinopharm, de origen chino, de fabricación china, y creo que también esto es un punto de vista muy personal, ¿no? Creo que también tiene que ver ese descrédito y esa campaña y esa fake news que haya tenido acogida, porque Sinopharm fue la vacuna en la que
se vieron envueltas, bueno, cientos de autoridades y funcionarios de nuestro país que en plenos ensayos ya estaban vacunándose, ¿no? Creo que también por ahí lo conversaremos con nuestra invitada, si es que hay que antecedentes también pesan en que una fake news se difunda rápidamente y tenga tanta credibilidad a pesar de ser falsa, ¿no? Y por lo menos acá en México lo que se ha escuchado mucho son estos medicamentos milagrosos, que son, bueno, medicamentos que ya previamente han existido en el mercado farmacéutico y pues salen noticias diciendo por allí que estos medicamentos curan el COVID o lo previenen o te hacen inmune al virus del COVID. Entonces, pues realmente cuando investigas bien, te das cuenta que no hay una base científica, un estudio científico que respalde este tipo de noticias y pues también es muy peligroso porque muchas personas creen estas noticias, consumen este medicamento o ingieren este medicamento y creen que tienen cierta inmunidad contra el COVID-19. Y hay algunas fake news que dicen, por ejemplo, toma agua caliente, ¿no? Y lo importante es que llegue a tu laringe o tu faringe para que no te contagies del COVID, porque lo importante es evitar el paso del COVID a tus bronquios o tus pulmones. Con eso estás bien. O toma manzanilla, o toma una serie de cosas para que no te contagies del COVID, ¿no? O sea, si fuera cierto, no hubiese la cantidad de personas infectadas ni de personas que han fallecido por el COVID, ¿no? Si tuvieran un sustento científico, si fueran veraces las informaciones, si hubiesen salido de alguna fuente confiable, entonces hace rato ya tuviéramos una forma de poner un freno a la COVID-19, ¿no? Sí, es así. Realmente hay que tener mucha responsabilidad, no solo a la hora de generar las noticias, sino a la hora de consumirlas y de compartirlas, que realmente también allí radica el mayor peligro cuando tú compartes este tipo de noticias y dependiendo de la cantidad de seguidores que tengas en tus redes sociales. Por eso también hay que tener cuidado con estos influencers o estas personas que tienen muchos seguidores con las noticias que comparten. Ellos deberían estar muy conscientes del tipo de noticias que comparten con toda su comunidad de seguidores. Y bueno, vamos a compartir justamente con ustedes algunos datos para contextualizar este tema. La difusión de noticias inventadas con el fin de influir en la opinión pública sobre determinados temas no es en absoluto una estrategia nueva. Desde la aparición de los medios de comunicación impresos han existido titulares sensacionalistas y artículos que difunden mentiras y propaganda con fines políticos. Y si bien las fake news están en pleno auge ahora por determinados factores, antes de estas fake news o noticias falsas existieron las yellow news o las noticias sensacionalistas. Y fue publicada una tira, por ejemplo, en los periódicos, en los diarios de Randolph Hearst y Pulitzer, y que sirvieron para acompañar la expresión periodismo amarillo o de Yellow Kid. Era un personajito que era muy, muy alarmante con respecto a las situaciones que estaban pasando y lo gracioso es que lo que decía ese niño se difundía rápidamente en lugar de que la gente consuma más la verdadera noticia, ¿no? O sea, vamos viendo cómo se manipula la información para crear otros contextos o distraer a las personas de lo que está pasando, como por ejemplo en el tiempo de Fujimori con los psicosociales como La Virgen que llora, ¿no? Ahora, quería hacer referencia a Randolph Hearst y Pulitzer, porque si fueron los magnates de la prensa en los primeros 30 años del siglo pasado, ambos siguieron caminos muy diferentes, ¿no? O cada uno siguió caminos muy diferentes. Mientras Randolph Hearst siguió enriqueciéndose con su periodismo sensacionalista, Pulitzer, que había también trajinado un poco el periodismo sensacionalista, y más aún los dos habían explotado a los canillitas, que hicieron una huelga porque recibían una paga muy baja. Randolph Hearst no tuvo ningún síntoma de arrepentimiento, pero Pulitzer sí se dedicó a obras benéficas y por eso es que existe el premio Pulitzer para el periodismo. Pues imagínate qué interesante esa historia. Además también de allí viene el término amarillismo, ¿no? Así es. De ese Yellow Kid. Y de Y bueno, sí. exactamente.
Y bueno, el sensacionalismo y la truculencia de las noticias aparecidas en estos periódicos, sus maquinaciones y la frecuente instrumentalización política molestaban a muchos profesionales del sector, que pronto los motejaron de amarillos, aludiendo al vestido del personaje del cómic publicado en ambos. Y finalmente, Erwin Warman, editor del New York Press, publicó en 1898 un artículo para definir lo que él entendía por aquella prensa que calificaba de indecente. Su título, que jugaba con las múltiples acepciones o múltiples significados del término yellow o amarillo, era el siguiente: nosotros les callamos a los amarillos porque ellos son amarillos. El concepto de prensa amarilla había tomado entonces su partida de nacimiento, ¿no? Y así se le conoce hasta ahora. Es así, sin embargo, en la era de la información digital, las fake news se han convertido en un fenómeno online difícil de controlar. Al compartir las noticias en las redes sociales y también por medio de social bots que simulan ser usuarios humanos y difunden fake news aún más rápido, las noticias falsas consiguen un grado de visibilidad muy alto en muy poco tiempo. Sí, vamos a ver un poquito algunas de las primeras fake news que alcanzaron dimensión mundial. Alejandrito, a ver, cuéntanos. Pues sí, pues una de las más conocidas es la conspiración del SIDA, que ya antes de la digitalización de la información, la confianza ciega del público en los medios fue aprovechada para difundir noticias falsas. Los medios de comunicación de Alemania Occidental difundieron en los años 80, en nombre de los servicios secretos de la República Democrática Alemana y la Unión Soviética, que el virus del SIDA había sido desarrollado por la CIA, el Servicio Secreto Americano. Se trata de un ejemplo más de campaña de desinformación. Y algo muy parecido con lo que en la última fake. Se asemeja mucho. El de nivel mundial. Y siguiendo con estas noticias falsas que han conseguido credibilidad, ¿no? Siendo falsas a nivel mundial, tenemos la estafa de Bitcoin o la moneda virtual. Y ¿qué se dio con la creciente popularidad de las criptomonedas? En los últimos años han surgido cada vez más prácticas fraudulentas cuyo objetivo es ganar nuevos clientes con declaraciones falsas. Existen supuestas plataformas comerciales de Bitcoin que se patrocinan o buscan patrocinadores con recomendaciones inventadas de celebridades para generar confianza. Estas falsas recomendaciones sugerían a los potenciales inversores la posibilidad de obtener beneficios altos. Y pues sí, como ya acabamos de mencionar, otra de las fake news que pues ha adquirido mayor relevancia y mayor difusión recientemente en sí son todas las relacionadas al coronavirus, al COVID o a la pandemia. Y pues una de las situaciones que más especulación ha generado es de dónde salió ese bendito virus, de dónde vino, dónde estaba, qué quiere. Entonces, de un pangolín, de un murciélago, de un mercado de animales vivos, o de dónde. Se han dicho muchísimas cosas, de verdad. Se han dicho, también se ha cambiado el país de origen, ya no era China, sino que pasó a otros países, también que surgió de un mercado, otros que vino, como dice Calilla, de un murciélago, otros del laboratorio, otro que es un arma química, en fin, realmente han sido varias noticias que no tienen un respaldo serio y pues que no tienen una investigación así profunda. Y pues se sueltan al público, se sueltan en internet, se sueltan en redes sociales, la gente las ha compartido miles y millones de veces y pues mucha gente quizá ha creído en estas versiones no corroboradas del origen del virus. Así que pues es un ejemplo muy reciente y que sigue este tipo de fake news relacionadas a la pandemia continúa dándose. Más recientemente han sido con las vacunas, que causa tales efectos, que te puedes morir si te vacunas, que es mejor que no te vacunes por esto, que no sé qué, y así van creando 1000 versiones de la misma noticia o del mismo hecho. Entonces, pues, lo que recomendamos es tener mucho cuidado y justamente para eso queremos hacer este programa, para compartir con ustedes cómo cuidarse de las fake news, cómo identificarlas y cómo hacer para que no se sigan difundiendo, porque realmente causan
mucho daño, e inclusive un daño que muchos no consideran o ni siquiera piensan. Porque esas fake news relacionadas con el COVID-19 afectan en nuestra vida, afectan en nuestra integridad, en nuestra salud. Y ahí quería hacer un punto, ¿no? Hay fake news, por ejemplo, del mundo, que vienen del mundo de la farándula, del entretenimiento, que se han entretejido con las famosas leyendas urbanas, ¿no? Y cuando alguien te dice, por ejemplo, yo sé que tal artista hizo eso o es de tal forma porque un médico o un amigo me contó, ¿no? Sí, Y es fácil ir a internet y lo desmientes. Pero bueno, una cosa es el mundo del entretenimiento, de la farándula, y que se crea algo fácilmente de desmentir, que cuando hay un problema que genera incertidumbre, que genera preocupación, que genera miedo, y se difunden informaciones falsas, pero que contienen todos esos elementos que hacen que la gente las encuentre atractivas, que las crea también y que las comparta, ¿no? Aún contra su propia vida. Y bueno, para hablar de este interesantísimo tema que a nosotros nos toca muy de cerca y nos toca fibras muy sensibles por nuestra profesión, Carlilla, pues Sí. tenemos también a una entrevistada que es colega nuestra, es amiga personal y de verdad estoy muy contento de que esté aquí con nosotros. Es una persona que investiga muchísimo, que lee muchísimo. Yo siempre le digo que ella encuentra noticias que más nadie encuentra, pero son noticias reales, que es lo importante. Ella sí está No son, totalmente... Cuéntame. no son fakes, para Exacto, nada. exactamente. Ella sí está muy consciente de las fake news y realmente es un mal con el que ella combate, porque tenemos que decirlo claramente, las fake news son un cáncer para la comunicación social, tristemente es así. Y bueno, ella es una periodista venezolana, es amiga, colega, de verdad, muy querida. Ella estudió en Caracas, Venezuela, y pues tengo el gusto de tenerla acá, tenemos el gusto de tenerla acá en nuestro programa de hoy de Escúchalo con Lupa. Bienvenida, Milagros Guevara. Un gusto tenerte aquí, de verdad, que hayas aceptado esta invitación. Realmente estamos súper contentos de tenerte acá y pues vamos a hablar de un tema que yo sé que a ti te encanta. Te encanta porque te la pasas combatiendo contra esas fake news. ¿Cómo estás, Mila? Bienvenida. Mira, muy bien, Ale. Un placer, chicos, que me tengan por acá y la oportunidad de contarles un poco de mi experiencia como periodista. Mila, ¿qué son las fake news y por qué se difunden tan rápido? ¿Qué ingredientes tienen que hace que la gente las crea y las comente y las comparta? Mira, te cuento, Carla. Las fake news es un fenómeno totalmente ligado a esta era digital que estamos viviendo actualmente. Digamos que una característica de este tipo de contenidos que aparece en redes sociales, digo redes sociales porque puede ser en cualquier aplicación donde haya un libre flujo de contenido informativo. Entiéndase Facebook, en cualquier red que les ocurra, cualquier red social. Lo que caracteriza este tipo de información, primero, generalmente utilizan titulares muy llamativos. Siempre son noticias que son de contenido muy polémico, que tienden a generar polarización incluso dentro de la opinión pública. Lo otro también que se destaca en este tipo de información es que también van muy de la mano con lo que se llama o lo que se denomina dentro de redes sociales los algoritmos. Ajá. Los algoritmos no es más nada sino que digamos como que una estrategia, una fórmula matemática, mediante la cual estas aplicaciones o redes sociales que generalmente frecuentamos, de alguna manera van como que perfilando los gustos de cada una de las personas que consumen este tipo de contenidos. Por ejemplo, porque creo que la mejor manera de entender esto es aterrizándolo mediante un caso real, algo que uno realmente vive, algo que uno experimenta. Por ejemplo, en el tema político. Si yo por ejemplo, vivo en México, pero soy venezolana. Si yo, por ejemplo, soy pro AMLO, todas las informaciones que van a estar cargadas o que a mí me van a aparecer dentro de mi feed de noticias de Facebook, por ejemplo, tomemos este caso, se van a ir perfilando hacia lo que para mí es más afín con mis gustos y con mis intereses. Esto no tiene nada que ver con el nivel socioeconómico, el nivel de preparación de las personas, no. Es simplemente un tema de mero gusto por lo que a ti verdaderamente te atrae a la lectura. Más allá de hacer la lectura del mero título de la nota que aparece en Facebook.
que tienen una base de datos ya con toda la información que vamos ingresando día a día en las diferentes redes o en el diferente uso que hacemos de Internet, ¿no? De eso básicamente se alimentan los algoritmos. De alguna manera ellos van como que captando y van como que recopilando cuáles son las tendencias a lo que tú más afín eres, a lo que más lees, a lo que tú mayor tiempo permaneces conectado en línea. Porque de hecho, también el tema de las fake news, que creo que vale la pena que lo comenten. El tema de las fake news también es un negocio extremadamente rentable, porque ¿qué pasa? Es un negocio muy redituable. También estuve indagando sobre eso porque la verdad me llamó la atención cuando lo leí. Hacen la mención de que los fake news, precisamente porque son noticias polémicas, que son muy atrayentes al lector, que son informaciones además que están escritas de una manera particular, que sean muy llanas para que cualquier persona que lo lea y que tenga un plan básico de datos lo pueda leer, discernir y entender muy rápido. Entonces, ¿qué pasa? A medida que la información fluye, la gente se mantiene mayor tiempo conectada y mediante ese tiempo de conexión que los usuarios tienen, esto le genera ganancias a estos portales, a este tipo de portales. De hecho, es algo que la verdad me sorprendió mucho cuando lo entendí así. De hecho, yo recientemente vi un trabajo que hizo una televisora alemana, la DW, que es muy conocida. Y ellos pues indagaron sobre las fake news y llegaron a una agencia de noticias dedicada totalmente a las fake news, y ellos se crearon a raíz de las elecciones en Estados Unidos, las más recientes. Y entonces ellos empezaron a publicar noticias falsas, claramente falsas porque no tenían dónde corroborarse. Y pues la cantidad de gente que los visitó fue tan grande que empezaron a adquirir publicidad y adquirir ingresos por publicidad gracias a Google, y se hicieron millonarios solo con noticias falsas, y actualmente continúan existiendo y ya tienen un gran número de personas trabajando para este medio y siguen generando dinero, imagínate. Claro, lo triste de todo esto es que digamos que no el grueso de la población mundial realmente conoce ni maneja de pronto lo que es saber identificar una fuente confiable, tú realmente estar seguro de lo que estás leyendo, porque lamentablemente no todo el mundo maneja esos parámetros, o no todo el mundo tiene acceso o conoce este tipo de información. Justamente, Mila, quería llegar a ese punto. ¿Cómo identificar una fake news? ¿Cómo, si yo soy un lector que está en su Facebook y veo una noticia, cómo identificar que es falsa? Mira, lo primero es la forma que se redacta el titular. Eso es lo primero. Okay. Es extremadamente... sensacionalista. ¿Cómo te digo? Muy directo, muy sensacionalista, por casi al punto de llegar al amarillismo. Lo otro es... Siempre es muy importante checar el nombre del portal donde tú estás leyendo la información. Por ejemplo, yo siempre lo discuto muchísimo, sobre todo con mi familia que está en Venezuela. No es lo mismo que tú leas una información de un portal que se llame donlengua.com o que existen. Sí. Parece chiste, pero no lo es, lamentablemente. Suena chiste, tristemente. Sí. De verdad, se oirá chiste, pero no lo es. Sí. Existen. Yo me la paso discutiendo con mi familia cuando yo les digo, Don Lengua no es una fuente confiable, Bravo.com tampoco. Mamá, Don Lengua no. No le hagas caso a Don Lengua. Por eso, sí. Es que así, es verídico. Claro. Entonces, ellos siempre a veces alegan, que incluso igual les termino rebatiendo la defensa, porque les digo, no es que yo me vaya a medios elitescos, claro, porque eso a veces es lo que ellos me contestan a mí. Claro. Que yo solamente leo medios muy grandes, medios internacionales, que digo, wow, pero es que realmente los medios son quienes realmente te van a informar. O sea, no te va a servir el portal, con todo el respeto del mundo, al portal de la señora de la esquina.com. No, claro. Eso no te va a funcionar. Claro, tu noticiacaliente.com. Exacto, o enterate.com. No, eso no funciona.
Claro. Entonces, es cuando yo les hago hincapié que hay que verificar el portal donde estás leyendo, revisar que realmente la página corresponda al medio que cita de repente en el mismo titular, porque a veces tú lees un titular muy sensacionalista, pero le picas al titular para tú leer el desarrollo de la información, te comunica a otro portal o algo de ventas. Exactamente. Sí, o a una página pornográfica también pasa. Y te contamina el smartphone, el teléfono. Sí, pasa. Sí, pasa mucho. Lo otro importante que hay que tomar en cuenta es, o bueno, por lo menos yo lo hago como un ejercicio yo particular. Si mencionan fuentes, citan personas que están declarando, que las están mencionando dentro de la noticia que yo estoy leyendo, yo checo que realmente, o reviso realmente que el subsecretario de salud que a mí me están nombrando en esa nota realmente sea el actual. De alguna manera yo corroboro la información de lo que yo estoy leyendo en el portal de noticias. Claro. Pero mi principal recomendación es siempre que sea un medio de comunicación grande, internacional, una agencia de noticias. Claro. Y además no, que... esas páginas inventadas que aparecen de pronto. Sí. Y con nombres también sensacionalistas, el nombre de la página. Y también que es muy fácil ahora corroborar noticias con los buscadores de Internet. O sea, tú simplemente colocas el título o parte del texto y ves si eso se está replicando en otros medios de comunicación más serios o más conocidos y puedes verificar si es verdad o no. Claro, de hecho, incluso aquí en México yo descubrí que existe un portal que se llama verificado.com. Okay. Es una página que entiendo, no me quedó muy claro si es una página, digamos, como que de carácter público o si pertenece a una ONG. No estoy muy segura de a quién pertenece esta página, por ejemplo. Okay. Pero allí te permite cotejar datos duros. Cuando te hablan de cifras, claro, por ejemplo, al hablar de cifras y, por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia, ahorita el principal, digamos como que el gran director de orquesta, en cuanto a cifras, en la Universidad John Hopkins, por ejemplo. Okay. Pero igual, por ejemplo, en el caso de México, bueno, las cifras oficiales están a cargo del INEGI, aunque también si revisas, por ejemplo, en el New York Times, te dicen que las cifras oficiales son multiplicadas por 3. O sea, si tú realmente quieres saber los fallecidos en México, tienes que escuchar la conferencia diaria que da la Secretaría General de Salud y multiplicarlo por 3. Claro. Pero esa es la teoría del New York Times, por ejemplo. Exactamente, pero es así como que siempre verificar también con fuentes oficiales, con voceros oficiales. Y justamente ahora que mencionas eso de verificado, en este trabajo que hizo este medio alemán, también comentaron que, por lo menos en Alemania, ya se habían creado empresas especialmente para verificar noticias. O sea, para justamente crear un sistema completo para, a través de las palabras del texto de la noticia e incluso del titular y de la imagen, tú puedes verificar si esa noticia es falsa o no. Claro, porque crean como una especie de filtro. Exacto. En Estados Unidos hay un portal que se llama Stop Fake News, por ejemplo, también. Que tenga las noticias falsas. Esta página entiendo que fue creada por una persona que se cansó precisamente del tema de las fake news, que además ella empieza todo este movimiento y toda esta creación de este portal después de la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, porque esa es otra historia. Dicen que, o bueno, por lo menos lo que yo he leído hasta ahora, Donald Trump supuestamente es una de las figuras públicas y políticas más influyentes que logró poner, digamos, como que de moda, por decirlo de alguna forma. Sí. De fake news. Sí, lo que yo tenía era 2 comentarios en cuanto al tratamiento de las imágenes, ¿no? ¿Cómo podemos, más allá de la fuente o de las cifras que cite, ¿no? Porque las puede nombrar frescamente, libremente, ¿cómo podemos identificar, además en el tratamiento, en el tono de la noticia? Y un aporte que quería hacer es que también las imágenes que se colocan, y en eso también quería hacer una alerta, no solo con respecto a noticias falsas, sino a otro tipo de información falsa que circula por internet. Hay buscadores, hay programas buscadores que se puede acceder en línea y tú pones una imagen que puede acompañar a la noticia de Don Lengua, ¿no?
y la pones en el buscador y sale que no necesariamente está relacionada con el hecho, puede estar relacionada con 20 hechos más. Y solo se pone buscador de imágenes en internet para quienes nos están escuchando y sale la fuente o las fuentes de donde proviene, porque puede ser utilizada en diferentes portales que difunden fake news, así como también publicidades de productos, gente que falsea su identidad en Facebook para estafar y una serie de cosas que está generando las redes sociales, ¿no? Pero quería preguntar, ¿cómo es el tono de una fake news que llega a conectar tan bien con la emoción y mucha gente se la cree, ¿no? Es que en ese caso, vuelvo al ejemplo del Don Lengua. Por ejemplo, el que te lee donlengua.com en Venezuela, generalmente te va a ser alguien totalmente contrario al gobierno chavista. Entonces, si se quiere, el que te lee una información que quiere, por ejemplo, que Maduro ya no siga como presidente de Venezuela, te va a manejar como hasta cierto tipo de lenguaje. Incluso podríamos hablar más allá de un tipo, yo diría que maneja un nivel de lenguaje. Porque, por ejemplo, un tono también al decir las cosas. Influye a nivel socioeconómico. O sea, depende del nivel de preparación de tu lector también, la capacidad de discernir o no el que sea una fake news, o sea, una verdad totalmente absoluta que está siendo revelada en algún portal. Y además que suelen tener un tono, pues la información no es muy completa en ese tipo de artículos, dejan muchas interrogantes. Son informaciones cortadas, son informaciones que realmente son muy, por decirlo de alguna forma, son informaciones muy escuetas, y simplemente dan al lector lo que quiere leer. Exactamente. Lo que quiere. O sea, es así como que si yo soy contraria a Maduro, entonces me van a hablar del inquilino de Miraflores, por ejemplo, un término. Ese tipo de cosas, o sea, ese tipo de adjetivos que a lo mejor en un medio realmente de comunicación, no se utiliza. Digamos, profesional establecido, no te lo van a utilizar. Claro. Porque de alguna manera hay que mantener un poco ese equilibrio, esa objetividad y no ser tan sesgado y no evidenciar tanto cuál es tu tendencia política también como periodista. Mila, ¿y tú crees que las fake news son hijas de las redes sociales o ya antes de las redes sociales existían? ¿Cómo era ese escenario? ¿Y cómo era antes y cómo es ahora con las redes sociales? Mira, yo creo que las fake news siempre han existido, creo yo. La diferencia está, digamos algo así como antes de Cristo y después de Cristo. Antes de las redes sociales y después de las redes sociales. Muy buena esa analogía. BRS, en inglés. Algo así. Yo incluso, yo siempre lo he dicho, yo detesto las redes sociales. Las detesto. Pero son necesarias, son un mal necesario. Claro. Pero ¿por qué las detesto? Yo siempre he sido muy crítica y vuelvo nuevamente a los lectores de donlengua.com. Es lo que yo siempre discuto con mi familia. Yo siempre estoy alegando que no se puede creer todo lo que diga San Twitter o todo lo que diga San Facebook. Claro. Porque cualquier persona mortal que tenga un mediano criterio para escribir, armar una publicación, puede subir cualquier cosa. Es así. Cualquiera que tenga una computadora en su casa. Por supuesto. Y alguien que no tenga absolutamente nada que hacer y se pone a hacer eso. Y aunque nadie lo crea, informaciones de ese corte, de ese tipo, con esas características, se pueden volver hasta tendencia. Sí, de hecho creo que son las que más se difunden, más rápido, de verdad. Por eso. Sobre todo si van con las expectativas o responden a las expectativas de muchos de los lectores. O sea, lo que quieren escuchar, lo que quieren saber, lo que les gustaría que se haga realidad. Eso. Enganchan perfectamente. Juegan mucho con la parte emocional. Realmente la fake news como que juega con esto de que ojalá fuera así, o sea, es lo que yo quiero que sea. Esa es la realidad que yo quisiera. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, como bien dice Mila, pues sí han surgido muchísimas fake news relacionadas al régimen que está actualmente, y este tipo de medios dedicados a difundir y a crear estas noticias sí te dicen lo que tú quieres escuchar, te dicen
bueno, el individuo este ya está pensando en salir, ya mañana agarra un avión y se va del país, ya todos los delincuentes que lo rodean también están por irse, o sea, te manejan realmente un lenguaje esperanzador y tú realmente quieres creer eso, aunque nosotros por lo menos sabemos que es falso. Todos tus conocidos, como loco. Exacto. Exactamente. O lees lo que tú quisieras decir, pero no puedes decirlo de frente o en voz alta, ¿no? Está en el lenguaje que tú quisieras utilizar y las ideas que tú quisieras expresar, ¿no? Y además que bueno, también, no solo con la computadora, sino con el celular, tú puedes ver estas noticias en donde estés, así estés en una cola, así estés montado en un transporte público, así estés esperando en la calle, en el supermercado, tienes el celular en tu mano y vas leyendo noticias y las vas compartiendo ahí mismo, inmediatamente apenas las ves. Y son sumamente invasivas también, son muy invasivas. Mucho peor es Twitter. Twitter es a veces es muy tóxico Twitter. Sí, y es invasivo, o sea, tú estás viendo un video, entra Twitter, estás en Facebook, entra una noticia de la nada, estás prendiendo tu computadora y de pronto te salió otra fake news, por ejemplo, cuando estábamos en el gobierno, dos gobiernos antes o dos presidentes antes, decía, perdió todo, ¿no? Invirtió tanto y perdió todo, y de pronto tú estabas encendiendo la computadora y recién entrando a Google, para buscar alguna información y te salía esa noticia, ¿no? O sea, tienen unos mecanismos que quienes producen estos fake news realmente tienen tecnología de punta y se saben todos los trucos para poder llegar de forma más rápida para que la gente la crea y conectar muy bien con ellas y difundirlas, ¿no? Y en este sentido, ¿qué fake news te han impactado más recientemente, Mila? ¿Nos puedes contar algunos ejemplos de fake news relacionados con la pandemia o de otro ámbito, ¿no? Me haya marcado. De los millones que hay. Sí. Que yo recuerde así, por ejemplo, cuando estaba todavía como presidente de Egipto, Hosni Mubarak. La verdad que bueno, no recuerdo el año exacto, pero bueno, todavía estaba él como presidente en Egipto y había una súper cobertura que teníamos en ese momento, estaba yo todavía como periodista en Telesur. Nada, estábamos monitoreando constantemente el tema de que las protestas estaban muy fuertes, que la plaza donde se estaban concentrando las principales manifestaciones, que además eran muy violentas, estaban súper caldeados los ánimos y nada, a cada momento salía que ya había caído, que ya se había salido, que ya no era presidente y estábamos literalmente, mira, o sea, como dirían aquí en México, con el Cristo en la boca porque no sabíamos a ciencia cierta qué era lo que estaba pasando en el país. Claro. O eso también, bueno, era un ir y venir de informaciones terrible. Otro también que fue impactante fue también una cobertura en Libia, por ejemplo. Todavía estaba Gaddafi al frente. Y sucedió con un reportero también del canal al que yo pertenecía. Él llegó a instalarse para hacer reporte desde la ciudad de Trípoli, la ciudad capital. Y resulta que todos los medios internacionales, todas las cadenas grandes, hablaban de que prácticamente en Libia había una guerra incesante. O sea, las imágenes que tú checabas o que tú recibías por agencia de noticias eran espeluznantes. Y llega el reportero a Trípoli, sale a la calle y cuando empieza a dar el primer pase en vivo, dijo que todo estaba extremadamente tranquilo. La palabra textual o la expresión fue extremadamente tranquilo, así textualmente dijo el reportero. Pero fue increíble, o sea, el contraste fue increíble porque, como les digo, medios internacionales, agencias de noticias, todo el mundo reiteraba que había una guerra en Libia y el reportero, estando al teléfono, nos describía y nos mostraba incluso en imágenes una situación y un ambiente totalmente diferente. Pues sí, entonces son a veces esas situaciones y no es que yo estuviera a favor de Gaddafi o estuviera a favor del presidente de Egipto, para nada. Claro. O sea, en ambos casos y en ambos países eran dos súper dictaduras instaladas. Claro. Pero son esas situaciones que a veces no sé, como que te hacen así como un llamado que tienes que estar como más alerta y a veces no hacerte también
tan ciegamente eco de lo que digan los medios en general. No sé, hay que como que hurgar un poco más, Sí, revisar un poco más. Sí, y sobre todo los medios que son los referentes y que sabemos que también tienen una postura política determinada, ¿no? O que cumplen un rol ideológico, ¿no? Carlilla, ¿y a ti qué fake news te ha impactado más recientemente? Bueno, ahorita lo de las vacunas, que está en la picota un periodista que tenía mucha credibilidad aquí y que en algunas campañas políticas ha jugado un rol muy importante, pero ahorita está metido en el escándalo de las fake news con las vacunas. Y también las que dan las curas milagrosas contra el COVID. Eso me ha impactado un montón por el nivel de difusión que tienen en medios alternativos como el Messenger, ¿no? Como el Messenger o WhatsApp, y realmente la gente lo cree porque quiere tener una forma en medio de la incertidumbre de defenderse de la COVID, y creen todo lo que le ponen. Eso realmente he tenido que guerrear duro hasta con personas conocidas, amigas, amigos, para que no crean todo lo que leen, ¿no? Pues sí, Como realmente. el tema del consumo del nitrato de cloro. Ajá. Sí, el hidroxi. Sí, eso es. Que está comprobado que es veneno. Claro. Pero mucha gente lo aplica. Que lo toman para no enfermarse o combatir la enfermedad. Mucha gente lo aplica, tristemente. Es increíble cómo pues ese es uno de los daños que hacen este tipo de fake news, que mucha gente las cree y se guía por ellas y pues pueden causar desastres. Yo, bueno, ¿qué te puedo decir? Venezuela es un nido de fake news desde hace años. El Perú desde los 90, primer productor mundial de fake news. Bueno, Venezuela, desde que se instauró este régimen actual, es un nido de fake news y yo creo que una es más fantástica que la otra. Pero sí recuerdo mucho que recientemente cuando se contrajo COVID, alguien muy cercano a Maduro, que fue Diosdado Cabello, yo recuerdo que muchos medios ya de por sí prácticamente informaban, entre comillas, que él casi estaba pues sin vida, que el virus había acabado con él y que de un momento a otro ya iba a anunciar que pues ya había pasado a otro plano, por decirlo de alguna manera. Y resulta que no, que de un día para otro él fue el que salió en este plano bastante sano. Así que bueno, ¿qué te puedo decir? Las fake news nos han afectado a todos de muchas maneras. Y Mila, ¿cómo crees, justamente hablando de este impacto, de esta influencia que pueden tener en las personas, en las fake news, cómo crees que influyen en la población en general? Mira, lastimosamente el colectivo, el ciudadano de a pie, es el que se ve mayormente afectado, porque simplemente promueve una desinformación terrible. La gente empieza entonces de alguna manera como que a adoctrinarse o a comulgar con ciertos lineamientos, cosas que al final del día realmente no son ciertas. Entonces, lamentablemente es así como que va arrastrando al colectivo social, a mi juicio, a lo que es la desinformación, que yo creo que eso es lo peor que le puede pasar a una sociedad. Realmente no tener ese carácter crítico, esa capacidad de discernir, el de realmente tener criterio para saber y poder evaluar, a lo mejor hacer como una listita, como siempre digo yo en mis listas, de pronto hacer una listica de cosas, de pros y de contra, y bueno, y tú sacar tus propias conclusiones. Así, pero yo diría que esa es la consecuencia más dramática, la desinformación en la gente, es terrible. Que tiende a la manipulación, es así. Claro, porque vuelve a la gente muy vulnerable. Lo vuelve muy vulnerable y, por ejemplo, acá en México, el tema de la vacunación ahorita con la población de adultos mayores. A ver, en redes hay una crítica muy fuerte en torno al proceso de vacunación. Desde el día que empezó, por ejemplo, el día de que se podía hacer el registro en línea. Primero, bueno, hubo una gran falla, eso sí es muy real. Hubo una falla en el servidor del portal de la Secretaría de Gobernación o Secretaría de Salud de acá en México, que sí efectivamente no aguantó la carga de la cantidad de personas que trataron de hacer el registro el primer día. Claro. Sin embargo, esta situación se corrigió en máximo 48 horas. Y te digo, las críticas y los comentarios del colectivo acá en México son, wow, de verdad me parece impresionante. O sea, son muy críticos, pero todo lo tienden a ver extremadamente mal. Y me parece que del retraso que ha tenido el tema de la llegada
vacunas en físico al país, sí se ha logrado ir avanzando medianamente con el proceso de vacunación. Tal vez no ha sido tan efectivo en cuanto a la velocidad que debería de hacerse, a diferencia de, por ejemplo, Chile, que entiendo que al menos en 3 semanas lograron hacer la vacunación. Creo que fue del 20 o del 25% de la población, por lo menos en Santiago. Entonces, creo que también no ayuda el tema de que haya tanta información a través de redes sociales. La gente muchas veces no verifica qué está leyendo y sumado a eso, ese descontento que tiene la gente, pero yo creo que también es como que producto de este descontento de un cúmulo de factores que inciden sobre la gente al momento de hacer este tipo de comentarios a través de las redes sociales. Y además que las fake news han sido probadas por muchos personajes políticos para manipular a la población. Dependiendo de los objetivos que tengan, si es desacreditar un contendiente, si es principalmente distraer la opinión pública. Distraer a la opinión pública, tapar de alguna manera algún pasado oscuro que tenga su candidato. Entonces utilizan estas fake news descaradamente y pues mucha gente lamentablemente cae en eso. Claro que se puede decir que se usan como una especie de cortina de humo. Exactamente, como una especie de cortina de humo y como un elemento manipulador increíble, de verdad, increíble, porque pues yo también recientemente vi un documental de las fake news, especialmente en Estados Unidos, y ahí muestran claramente como un candidato político recurre a unos expertos en fake news para que lo ayuden a desacreditar a un contendiente. Entonces ellos inclusive empiezan un rumor para manchar su imagen, la del contendiente, e incluso llegan a convocar a una rueda de prensa para verificar ese escándalo que está manchando el contendiente de su candidato. Y pues en la rueda de prensa se ve que los periodistas muy rápidamente y muy sagazmente descubren que son fake news, que es una fake news, pero ellos insisten en esa noticia falsa, la quieren llevar hasta el final, hasta que no pueden más porque se ven rodeados por los periodistas y prácticamente salen corriendo. Se cae sola. Se cae sola. Pero antes de eso, rueda de prensa, esa noticia ya había venido rodando un buen tiempo y mucha gente lo creyó. Claro, eso se podría, yo diría, Ale, que en ese caso eso podría ser como que el antes de las redes sociales. El antes de las redes sociales, para mí, era, bueno, lo que ahora es mundolengua.com, anteriormente era el rumor. Sí. O sea, el rumor, el de boca en boca. Eso. El de que se iban diciendo cosas, se repetían tantas veces que a la final era una gran mentira, pero que se volvía realidad porque lo repetía la gente y se lo llegaban a creer. Y además están estos voceros que dicen cosas falsas, que dicen mentiras para pues cualquier fin oscuro, o también estaban esos medios que antes tergiversaban lo que decían las personas, ¿no? Pues una persona o algún personaje público decía algo y venían los medios y lo alineaban y lo transformaban y resultaba siendo otra noticia distinta. ¿O usted qué opina de? ¿O usted qué opina de? Y podía ser una semana, ¿usted qué opina de? Declaraba, y usted qué opina de, declaraba, y así eran los 7 días y tergiversando cada declaración para crear más, para incendiar la pradera, como se dice, ¿no? Y llevar agua para el molino. Pero tú decías, Mila, por ejemplo, ¿no? Dependiendo del nivel cultural de la población, porque conecta mucho con la emoción las fake news, desde un titular hasta el tono o las palabras que utilizan. Pero podríamos ser entonces más vulnerables a creer en las fake news determinadas sociedades, ¿no? Como la latinoamericana, pero ¿por qué es un fenómeno tan fuerte a nivel mundial cuando sabemos que hay países y poblaciones con mayores niveles educativos? Yo creo que tiene que ver un tema, yo creo que es un inherente, es algo relacionado directamente, yo me atrevería a decir que es un tema generacional. Okay. Generacional, un tema de uso y acceso a la tecnología, a un plan ilimitado de datos, que es lo que yo siempre también estoy argumentando, sobre todo con los usuarios de Twitter. Yo siempre digo, cualquier ser mortal que vaya caminando por la vida con un plan medianamente decente de teléfono y que medio sepa escribir algo en 140 caracteres, se vuelve tendencia. Es un referente de opinión, sí. Lo vuelven a comentar, lo suben a todas las redes sociales y todo el mundo
lo conversa, todo el mundo lo habla. Sí. Primero lo critican y lo difunden y después lo verifican. Pero, Es pero, la facilidad claro. del compartir. Sí. O sea, sí. pero ¿cómo desaprovechamos lo que hemos conquistado de poder expresar nuestra voz o nuestra postura respecto a todo lo que pasa, ¿no? Que era tan necesario en alguna época y no se podía dar por diferentes factores, cómo se ha tergiversado a crear noticias falsas, a levantar información que no sirve para nada o solo para confundir o cortinas de humo, ¿no? O sea, eso me genera una preocupación enorme, ¿no? Porque ahí vienen otras voces también viene a la censura también, ¿no? Entre otras herramientas que pueden como para callar boca, ¿no? Yo sí creo que en redes sociales sí debería ser necesario tener algún tipo de regulación. normas, alguna regulación, algo. Y también de sanción. Es así, claro, porque entonces cualquier persona, es lo que digo, cualquier persona puede publicar y dar cualquier información o cualquier noticia que le parezca. Y no hay ningún tipo de consecuencia. No. Eso, Sí, eso es lo peligroso, eso es lo peligroso. Pero qué pena que pueda ser utilizado también en el otro extremo para callar bocas incómodas, ¿no? Bien, ya no lléganos más allá de las fake news, ¿no? Lo de las voces diversas, de las voces divergentes también. Claro, porque por querer callar a una voz que produce o que crea noticias falsas, aprovechas esa excusa para querer callar a todas. Eso también puede pasar. Eso también pasa. Bien, claro. Entonces creo que ya estamos terminando la entrevista, Alejandrito, me parece, sí. Con mucha pena. Bueno, para ya, muy buena la conversación con Mila, de verdad. Pues yo creo que han escuchado lo que conversan 3 periodistas que se van a tomar un café. Serios, y periodistas y serios, ¿no? Sí. Porque de todo hay en la viña del Señor. Sí, es cierto. Pero bueno, antes de terminar, le tengo una pregunta a las dos. Yo también la voy a responder, pero a ver qué tal. ¿Qué fake news les hubiese gustado que fuese real? Comenzamos contigo, Mila. Oye. Sí, qué difícil. A ver, a mí solo me viene a la cabeza el día del anuncio de la muerte de Chávez. Ay, bueno. O sea, no tema sensible. O sea, a ver, ese personaje merece todo lo que le pasó y todo lo, o sea, todo lo que sucedió. Bien merecido lo tiene. Pero alrededor del fallecimiento de Chávez siguen habiendo mucha incertidumbre. Yo creo que a lo largo de los años, yo creo que a lo mejor las próximas décadas, realmente podremos saber, por lo menos a mí como periodista y venezolana, sí me genera mucha intriga el no tener realmente conocimiento de la fecha de verdad de muerte de ese señor. ¿Tú se hubieses querido que hubiese sido antes de lo anunciado? Claro, porque el anuncio lo hacen como en marzo. En marzo, y se supone que fue en diciembre. Pero se dice que fue en diciembre. Pero realmente no hay quien aclare eso, o actualmente nadie lo dice realmente. No, yo creo que tendrá que pasar este régimen para tener certeza de esa... Por eso tendría que caer el chavismo, salir todo ese compendio de especímenes que caminan todavía en Venezuela. Sí. Y mira, pero la verdad que eso es una información que a mí siempre me ha generado como mucho ruido, el de realmente no saber, no tener claridad, porque y además creo que el tema de los medios en Venezuela creo que es algo que da hasta para otro programa. Sí, totalmente. Entonces es una fake news que más bien te gustaría confirmar. Sí. Okay. Yo diría, sí. Ok. ¿Tú, Carlilla, qué fake news te gustaría que fuese real o confirmar, como dijo Mila? Si voy a analizar desde mi punto de vista el panorama del Perú, creo que todas las fake news que han sido y que se han difundido, realmente no tengo que escoger mucho, porque todas han sido nefastas, así que es lo que opinaría, ¿no? Tú, Alejandrito, sí. Pues fíjate que yo sí me encantaría que una de esas fake news que dicen que hay un medicamento milagroso que ya había mencionado y que te cura del COVID o que te hace inmune,
al virus, y a mí me encantaría que fuesen reales porque creo que acabaríamos de golpe con esta bendita pandemia que nos tiene tan mal a todos. A mí me encantaría que una de esas fake news fuese real, pero bueno, ya sabemos que no es así y que no hay que dejarse llevar por eso. Porque si Entonces, no hace bueno, rato ya hubiéramos tenido la cura, ese es el problema. sí, Sí. exactamente. Sí. ¿Alguna pregunta final, Carlilla? ¿Algún comentario hacia Mila antes de acabar la entrevista? Quería que Mila nos recomiende, como consumidores, consumidoras de medios, por qué debemos tener cuidado con este tipo de noticias. Nos ha dado los elementos para identificarlas, y una vez identificadas, también debemos tener cuidado para difundirlas. Entonces, ¿qué recomendaciones nos das, Mila? ¿Qué debemos hacer cuando nos topamos con un don lengua, don oído? Después va a haber don lupa. Nos van a querer hacer mala campaña, Alejandrito. No. No doy ideas. Mira, yo recomendaría, yo que soy muy consumidora de infinitos portales de noticias, como dice Ale, yo me crearía una buena lista de favoritos. Yo me tomo trabajo de hacerlo. Y tengo diarios prácticamente del mundo, la verdad. Yo trataría de hacerme una buena lista de favoritos de medios de comunicación, grandes, consolidados, verdaderamente que tengan buena reputación, y mira, poder tener como que acceso a todo ese abanico, a ese mar de información que podemos tener ahorita, sobre todo a través de las redes sociales y de esa dependencia tan, a veces un poco tóxica, de un teléfono todo el tiempo en la mano. Eso el teléfono es capataz. Gracias a encontrar en tu feed de noticias esos portales que bien dijiste hace un rato, nefastos, mira, seguir de largo, o sea, no leerlos, descartarlos, porque además yo creo que incluso hasta con leerlos o detenerse aunque sea unos segundos, eso genera ganancia para el portal. Sí. Entonces yo creo que sería una buena manera de combatirlos. Garantiza su existencia. Yo últimamente me la paso limpiando las redes como no se imaginan, o sea, me la paso descartando y aplicando filtros, la cantidad más grande de filtros que puedan aplicar, como para poder de alguna manera filtrar, de alguna manera decantar el contenido de lo que están leyendo día a día. Yo diría que esa es la principal recomendación. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí en este programa de Escúchalo con Lupa, dedicado a las fake news. No sé si tienes algún saludo especial para enviar a alguien especial o especiales. Bueno, mira, toda mi familia en Venezuela, el resto de toda América Latina, y nada, seguimos en contacto, chicos. Gracias, Mila. Gracias, Mila. Un placer conversar contigo. Un abrazo. Chao. Gracias. Vale. Bueno, y esa fue Milagros Guevara, periodista venezolana radicada en México, tal cual como yo, periodista venezolano radicado en México, pues con quien estuvimos conversando sobre este interesantísimo tema de las fake news. Y bueno, llegó la hora ya de nuestras conclusiones. Y bueno, lo primero que queremos mencionar es por qué conectan las fake news, que también lo conversamos con Milagros. Y bueno, realmente este tipo de noticias buscan llegar a la parte emotiva de las personas, buscan conmoverte de alguna manera o llenarte de esperanza o avivar tu odio inclusive. O sea, juegan muchísimo con las emociones de las personas y por eso es que conectan tanto, incluso más que las noticias reales. Suelen tener factores que llamen mucho la atención de las personas, que jueguen tal cual con sus emociones, que te pongan muy alegre, que te pongan muy enojado, que te cuenten cosas que tú quieras que te cuenten, o sea, te dicen cosas que tú quieres escuchar, tal cual. O sea, si a ti te gusta o quieres escuchar que, no sé, que el país está todo bien, este tipo de noticias te lo dice. Si quieres escuchar todo lo contrario, que el país está todo mal, este tipo de noticias te lo dicen. Y así van jugando contigo muchas veces sin que tú te des cuenta. ¿No es así, Carlilla? Así es, y por eso mismo, o sea, como buscan llegar y conectar con la parte emocional de todos, todas y todes, entonces también es cuando se estructura o se elabora una noticia, una fake news, ¿no? Hay un tono
términos que se utilizan, una forma de redactar y hasta el nombre del el titular sensacionalista y hasta el nombre del medio, ¿no? Que son también claves como para buscar un poquito y rápidamente darnos cuenta de que no son nada confiables, ¿no? Por ejemplo, es un titular que raya con lo amarillo, si no es súper amarillo, que ya tiene ictericia, ¿no? Y mayormente, como dijo Alejandrito, da cuenta de esa noticia que tú quisieras escuchar o de lo que tú quisieras decir y no puedes, y ahora lo ves publicado en un medio que llega a muchas personas, ¿no? El tono también es poco serio, utiliza términos que manifiestan una inclinación hacia tal o cual tendencia, que buscando polarizar o también, como decías Alejandrito, avivar odios, crear simpatías, crear adherencias, ¿no? O simplemente llenarte de esperanza, ¿no? Además, los nombres de los portales, como nos hemos reído a lo largo de la entrevista de Don Lengua famoso, ¿no? A veces que está cortada la noticia y va, o sea, no hay un desarrollo completo de la información, nuestras famosas 6W, ¿no? Dónde, qué, cuándo, quién, por qué, para qué, que se dicen 6W porque son la W es la inicial de las preguntas en inglés, ¿no? Eso que nos enseñan en el primer curso de Introducción al Periodismo. Bien, entonces no está completa la información y casi siempre tienen un botoncito o un link hacia todo menos hacia la continuación de la información para dártela completa, ¿no? Puede llevarte a una publicidad, puede llevarte a los contenidos más inimaginables y llenarte de paso de virus la máquina, ¿no? Entonces, las imágenes que acompañan también al tratamiento de esta noticia en texto no necesariamente están relacionadas con el hecho y pueden ser cualquier disparate, y es fácilmente identificable, ¿no? Pero siempre hay que verificar los datos que den, las cifras que dan, y también la credibilidad y la confiabilidad del portal, ¿no? En este caso, si vemos Don Lengua o La Lora de la Esquina, bueno, no vamos a pensar que es un medio serio, ¿no? O el chismecaliente.com, cosas así, que de verdad, pues sí, suelen ser nombres como muy jocosos, también para llamar la atención. Buscan llamar la atención de cualquier manera, con sensacionalismo, con humor, con lo que sea, y pues realmente muchas veces lo logran. Y estas noticias también mencionamos, Carlilla, que existen o existían antes del surgimiento de las redes sociales. Lo que pasa es que, bueno, antes era mucho más complicado, por decirlo de alguna manera, su difusión. Entonces, pues si no veías televisión, si no comprabas el periódico, si no escuchabas radio, era muy difícil que llegaran a ti este tipo de noticias, a menos que pues en tu círculo social las comentaran. Pero de resto, y quedaba ahí, pues, en tu grupo de amigos, en tu barrio, ¿no? Eran grupos mucho más pequeños, no tenían una plataforma como tenemos ahora, ¿no? Que es Internet. Exactamente. Pero sí existían, por supuesto, inclusive eran más difíciles de verificar, porque no existían los buscadores, como bien menciona Carlilla, en donde puedes corroborar si el texto es real, si la imagen es real y si están acordes a la noticia que quieren transmitir. Entonces antes no se podían corroborar y pues era más difícil y quizá por eso también tenían un mayor peso inclusive. Pero luego con el surgimiento de las redes sociales, pues estas noticias se dispararon e hicieron negocio, como estaba mencionando bien Milagros, que hay pues empresas dedicadas a hacerlas y a ganar mucho dinero con ellas. Y que no necesariamente estas empresas se instalan o producen productos o producen noticias que son consumidas por determinadas sociedades. No, es a nivel mundial y la tecnología ha facilitado que este consumo sea a nivel mundial. Y también todos aquellos desafíos que tenemos como humanidad, ¿no? Que no podemos resolver y que las fake news aprovechan esos vacíos, esos temas, ¿no? Sobre los que nos gustaría recibir la noticia que nos arreglaría el día, y lo hacen, ¿no? Y se llenan de dinero. Porque exacto, nos cuentan una realidad que quisiéramos que existiera muchas veces, pero bueno, no es así, a veces hay que aceptar las cosas como son y cambiarlas, esa es la idea, cambiarlas a como quisiéramos que fuesen, pero no inventarlas, sino trabajar para que cambien. Y bueno, estas noticias se divulgan muchísimo, primero, porque como ya mencionamos, al pasar a una forma de comunicación online o networking, como se le llama, pues el intercambio de mensajes en red permite que los usuarios sean, además de consumidores, creadores
de noticias, entre comillas, y de discursos que van circulando y que muchas veces pues son falsos, porque cualquier persona en su casa, como bien decía también Milagros, que tenga tiempo para esto y que tenga la intención, puede crear una noticia un día en su cuarto y pues si tiene seguidores, una cantidad pues considerable, la publica y sus seguidores la van compartiendo y así se va difundiendo poco a poco y se hace viral, ese término que también se utiliza mucho actualmente. Y también hay que mencionar, Carlilla, lo del algoritmo, que Así es. el algoritmo de las redes sociales y de los buscadores, que justamente si yo empiezo a consumir este tipo de noticias sensacionalistas y falsas, las redes sociales y los buscadores me irán recomendando más y más este tipo de noticias y me irán mostrando más y más este tipo de noticias. Y por Ya tienen tu supuesto, perfil con tus gustos, exacto, con tus intereses, ¿no? Y que eso es exacto. tener mucho cuidado. Y por supuesto, más y más cantidad de personas las irán compartiendo y eso actualmente es un tipo de validación de este tipo de noticias. Mientras más likes tengan y mientras más las compartan, ya la validan, sea falsa o no, tristemente. Y quería hablar justo sobre lo que decías, ¿no? Cualquier persona que tenga acceso a un equipo, a una laptop, a un smartphone, cualquier persona que tenga tiempo, y si es asidua consumidora de fake news, ¿no? También puede empezar a producir sus fake news, lo que es un peligro para la diversidad de opiniones, la diversidad de posturas serias ante algún hecho, ¿no? Necesitamos una regulación, pero que esa regulación no sea censura para callar a las voces incómodas o a las voces que tienen una posición muy fundamentada, verificada, con datos coherentes y comprobados, y que simplemente te están diciendo, mira, la realidad no es así, es de esta forma también, ¿no? Analicémosla y buscamos una solución. Se puede, o sea, qué pena que la democratización de la comunicación se haya tergiversado en esta figura de las fake news o las noticias falsas y haya creado todo un problema que también en algún momento no nos sorprenda que ya se han hecho una serie de medidas en muchos países para poder hacerle frente, pero que han sido más censura que otra cosa. Porque las fake news siguen gozando de buena salud. Justamente es muy importante ese punto que tocas porque tenemos que diferenciar entre regular y censurar. Son dos cosas muy distintas. Cuando tú regulas, pues justamente tratas de que este tipo de noticias no lleguen a los consumidores de redes sociales y de buscadores, a los usuarios de Internet, o que este tipo de noticias se reduzcan, que sean sancionadas las personas o las instituciones incluso o las empresas que se dedican a crearlas. Entonces, pues regulas justamente para ir bajando e idealmente ir desapareciendo este tipo de noticias. Pero ya censurar es otra cosa porque al censurar incluso no diferencias entre los que hacen noticias falsas y aquellos quienes critican, quienes opinan, porque también hay que diferenciar entre noticia falsa y opinión. O sea, y opinión diferente. Muy diferente, ¿no? y opinión diferente, exacto, opinión o crítica. Divergente, ¿no? O divergente, porque una noticia falsa te asegura y te afirma algo como real. En cambio, una opinión, una noticia de opinión que existe, de opinión crítica, lo que te hace es justamente transmitir un punto de vista de alguien que puede no estar acorde con lo que está sucediendo, pero es una opinión. Es lo que es una recomendación muchas veces. Entonces, hay que diferenciar también entre estos dos tipos de contenido y pues no censurar. No censurar, que no es la idea. Diferenciar muy bien entre estos términos que acabo de mencionar para no caer en errores, para no caer justamente en ¿cómo decirlo?, en recriminaciones, en restricciones exageradas. Así de simple y mucho cuidado con eso. Regulación y censura, ¿no? Hay que tener bien clara la diferencia. Y tú nos querías comentar algo sobre la posverdad relacionada con las fake news, Alejandrito. Pues sí, Carlilla, fíjate que la posverdad es un término que surgió en el año 2016 y pues inclusive va a ser incluido ya formalmente en los diccionarios de la lengua española. Creo que en el de Oxford ya existe y ya la Real Academia Española estaba por incluirlo.
Y es una información o aseveración que apela a las emociones, creencias o deseos del público en lugar de a hechos objetivos. Esa es la posverdad y prácticamente está describiendo a las fake news o una parte de una característica de las fake news, porque la fake news, como ya hemos mencionado, apela a eso, a las emociones, a tus creencias y a tus deseos para llegar a ti, para manipularte muchas veces. Hay que tener cuidado porque son herramientas y son estrategias utilizadas por personajes políticos muchas veces para manipularte y para llevarte a donde ellos quieren. Así que pues justamente en la comunicación política predomina la emoción y así manipulan, predominan las medias verdades o las mentiras que construyen una base electoral o una idea política. Y bueno, muchos toman como el mejor ejemplo de esto a el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. Pues realmente durante su gobierno y previo a su gobierno y durante las elecciones que lo sacaron de la presidencia, las fake news, las noticias falsas, eran eran el pan de cada día y lo utilizaban pues descaradamente para amañar, para ensuciar el proceso electoral, para desprestigiar a los candidatos presidenciales que estaban compitiendo con él. Entonces, pues sí, realmente es una herramienta de manipulación muy fuerte y muy en tendencia. Las famosas cortinas de humo que se crean para distraer a la opinión pública de los verdaderos problemas que existen, o dar también una versión muy amañada y muy emotiva de los problemas que se dan, ¿no? Sí. Para generar esta polarización o hasta este rechazo, ¿no? Manifiesto. Sí. Y también quería apuntar, Alejandrito, en el caso de que las fake news, hemos hablado de las fake news en el aspecto puramente periodístico, meramente periodístico, pero también quería comentar que este tipo de información falsa circula mucho en la publicidad y es muy invasiva. Ustedes se habrán dado cuenta cuando encienden su computadora que de pronto le viene una lluvia, sobre todo si tienen un Twitter abierto, un Facebook abierto o cualquier red social abierta en su máquina, van a ver una serie, un bombardeo de noticias falsas que le ofrecen desde ganar plata hasta bajar de peso, hasta que te crezca el pelo, en fin, ¿no? Todas esas cosas que uno quisiera darle solución ya, y relacionadas con el aspecto físico y muy dirigidas a tu emoción, ¿no? Entonces hay que tener muchísimo cuidado porque en la publicidad te bombardea y muchas veces es muy convincente también, ¿no? Sí, entonces hay que, con estos criterios que nos ha dado Mila desde el periodismo, también podemos aplicarlo porque hacen una nota muy parecida a una nota periodística, pero es un publireportaje, lo que le llamamos nosotros, ¿no? O un publicherry en jerga. Y dándonos cuenta que es un publicherry, examinarla y darnos cuenta que nos están engañando, ¿no? Porque nos ofrecen la cura milagrosa a cosas que no tienen realmente, no se solucionan de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, pero apelan a nuestra emoción y ese es un gran problema, ¿no? O sea, mientras haya una emoción en juego, es bien difícil creer en una verdad, ¿no? Un deseo. Sí, un deseo, un deseo, o sea, la emoción ligada al deseo insatisfecho, ¿no? Es bien difícil decir la verdad, ¿no? Cuando hay un vacío que pretende ser llenado con una falsa información, que podemos intuir que no es cierto, pero ahí estamos, ¿no? Justamente. También, sí, en Facebook también, ¿no? Ya hablaremos en otro programa también los engaños en Facebook, no quiero adelantar porque hemos estado conversando con Alejandrito y hay ese es otro nicho que queremos aprovechar. Realmente sí, es un tema pues que da para hablar muchísimo, pero bueno, lo importante es tener claro que existen este tipo de noticias que generan mucho dinero a muchas personas, que se utilizan para manipular, que muchas personas del ámbito político consiguen objetivos gracias a este tipo de noticias, así que hay que tener mucho cuidado. Y bueno, también ya para ir finalizando, quería decirle, bueno, en esto de las fake news, Mila mencionó mucho el caso de Venezuela, pues como muchos sabrán, especialmente en Latinoamérica, bueno, y en Estados Unidos, ojalá nos escuchen allá también, pues Venezuela vive una crisis política, social y económica desde hace más de 20 años, ¿sí? Entonces, ya es algo que se ha extendido muchísimo, pero a lo largo de ese tiempo han surgido pues muchos
medios de comunicación, entre comillas, dedicados a crear fake news, también voceros que se han dedicado a crear noticias falsas, jugando con la esperanza de las personas, jugando con la esperanza de nosotros, los venezolanos. Entonces, porque muchas veces nosotros los venezolanos, hablando de una parte muy personal, nosotros los venezolanos que no estamos de acuerdo con ese régimen, que estamos muy tristes con la Venezuela que existe actualmente, que está derruida, que está destruida, que está en el piso, que está destrozada. La peor crisis humanitaria, ¿no? La peor crisis humanitaria que se ha visto en América Latina, generando el mayor éxodo a nivel latinoamericano. Realmente es una crisis que nos ha pegado muchísimo, que ha destruido familias, que ha arruinado a familias, que ha cambiado la vida de millones de personas, que muchísimas personas han tenido que empezar desde cero en otros países, sin nada en el bolsillo, sin nada en la maleta, con muy pocas cosas en sus maletas, han tenido que huir de ese régimen y de esa crisis. Entonces, a lo largo de todos estos años han surgido muchas fake news que han jugado con nuestras emociones y que han jugado con nuestros deseos. Entonces nos pintan muchas veces realidades supuestas, realidades entre comillas, y nos llenan de esperanza. Y pues eso ha pasado en muchas ocasiones y sencillamente la realidad ha sido otra y la realidad es la que predomina ahorita. Y es esa realidad de que el régimen continúa allí, continúa destrozando a Venezuela, continúa hundiéndola, y eso no ha cambiado. Entonces, realmente han jugado a lo largo de todos estos años con nuestros sentimientos, pero bueno, esperemos que bueno, yo por lo menos he aprendido mucho a raíz de eso, de no fiarme de estas noticias que surgen por allí en las redes sociales, pintándote pues una salida del régimen, sino que bueno, habrá que esperar cómo se desarrolla ese tema tan delicado de Venezuela, pero bueno, no seguir creyendo y no seguir difundiendo ese tipo de noticias falsas que sinceramente lo que hacen es más daño de lo que uno cree. Y además que fácilmente sospechable, se puede sospechar fácilmente que esos tipos de noticias también surgen del mismo régimen, porque también lo favorecen, porque lo fortalecen, porque entonces muchas de esas noticias falsas son replicadas y compartidas por supuestos personajes de la oposición, y cuando se descubre que son falsas, esos personajes pierden credibilidad y pierden fuerza, y el régimen se fortalece día tras día y año tras año. Y así lo ha hecho durante todo su régimen. Entonces, bueno, tener mucho cuidado con eso. Y porque hablando de las fake news como herramienta de control político, también de control de nuestras emociones para la publicidad, por ejemplo, vemos que detrás solo hay intereses mezquinos. Para nada tienen que ver con el bien común. Y consumiendo fake news, ya nos habló Mila, ¿qué nivel? Vamos a decir así, en una frase muy coloquial, ¿no? ¿Qué nivel tienen estas fake news? Consumiendo fake news, ¿qué logramos? Nada. ¿Qué logramos? Engañarnos. Engañarnos. Y en otros nos informamos, incrementamos nuestra cultura general. No. Nadamos en un charco y seguimos nadando en un charco. Y nos sentimos muy felices de estar en ese charco, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Queremos seguir siendo títeres o tontos útiles de gente que lleva agua para su molino? Llámese gobernantes, llámese empresas, llámese gente que tenga poder e intereses muy particulares que van en contra del bien común. Preguntémonos. Y reflexionemos. Y ya para finalizar, Carlilla, quería mencionar los tipos de fake news que existen según una organización llamada First Draft. Y esta organización ha diferenciado 7 tipos de contenido erróneo que puede estar circulando a través de las redes sociales y a través de Internet. El primero es sátira o parodia, que no pretende causar daño o engaño, pero muchas personas a veces lo toman como noticias. El segundo es contenido engañoso, que se trata del uso engañoso de la información para incriminar a alguien o a algo. El tercero es contenido impostor,
es el tipo de información que suplanta fuentes genuinas. El cuarto es contenido fabricado, contenido nuevo que es predominantemente falso, diseñado especialmente para engañar y perjudicar. El quinto es conexión falsa, cuando los titulares, imágenes o leyendas no confirman el contenido. El sexto es contexto falso, cuando el contenido genuino se difunde con información de contexto falsa. Y el séptimo es contenido manipulado, cuando información o imágenes genuinas se manipulan para engañar. Lo que tú muy bien mencionaste hace poco, Carlilla, que utilizan imágenes viejas o imágenes de otros acontecimientos para este tipo de noticias falsas. Y hay muchas de las características o de los tipos, ¿no? De las características de los tipos de fake news me hicieron recordar tanto al Perú de los 90 para adelante, así que creo que es con mucha pena, ¿no? Sí. Pero creo que con este programa estamos contribuyendo a que tengamos cuidado en el consumo de la información y en la difusión de la información. Podemos atentar contra nuestra vida y la de los demás. Hay que tener mucho cuidado. Sí, y bueno, también ya quería mencionar otro puntito que resalta esta organización First Draft, y ellos dicen quiénes y por qué se crea este tipo de contenido. Y esta organización establece las 8P, que son los motivos que ayudan a explicarlo. 1, periodismo deficiente; 2, parodia; 3, provocación; 4, pasión; 5, partidismo; 6, provecho, para sacar provecho; 7, poder o influencia política, la manipulación política; y 8, propaganda. Así que pues estos serían los motivos por los que se crea este contenido. Y bueno, realmente fundamentos del marketing y de la publicidad, sí, ¿no? Mira. exactamente. Es muy parecido a los fundamentos del marketing. Y pues justamente es eso, es marketing, es venderte algo, en este caso falso, en una realidad falsa, para manipularte y para manejarte y para guiarte. Entonces, inclusive, pues como hemos dicho, muchos personajes políticos también las utilizan para ganar seguidores. Entonces, mucho cuidado con este tipo de noticias. Es un tema que nos apasiona a Carlilla y a mí, pues por nuestra profesión. Pero si alertamos, tengan mucho cuidado, no caigan en ese juego de compartir noticias falsas, no caigan también en ese engaño. Por favor, verifiquen las noticias antes de darle like o compartirlas. Es muy fácil verificar actualmente. En el buscador colocas parte del texto o la imagen y lo puedes verificar. Si está replicado en otros medios de comunicación social serios, pues esa noticia es muy probable que sea real. Si no existe por ningún lado, si existe en 2 o 3 medios con nombres como Don Lengua, la señora de los tacos.com, el chismorreo nosgusta.com, entonces esa noticia Chisme es muy cachetón probable. que decían antes. Bueno, es muy probable. Si aparecen ese tipo de medios, es muy probable que sea falsa. Entonces, también verificar las personas que comparten este tipo de noticias, estos usuarios de Internet, porque no profundizamos mucho en el tema de los bots, que son estos robots justamente que son creados para dar difusión a este tipo de noticias. Son usuarios falsos que utilizan para difundir estas realidades falsas, aunque suene contradictorio, pero así es, son realidades Es toda falsas. una industria y muy lucrativa. Ajá, y para desprestigiar a otras personas o a personas específicas. Y para ganar plata, ¿no? Y para ganar dinero, exactamente, o para ganar algún cargo político o lo que sea. Entonces, pues sí, mucho cuidado porque de verdad hay muchas estrategias engañosas actualmente que pues recurren a las redes sociales. Perfiles falsos. Ajá, ¿no? Perfiles falsos, exactamente. Y pues utilizan las redes sociales y los buscadores para ganar, para difundirse y para ganar espacio. Así que bueno, muchísimo cuidado con este tema, se los advertimos de todo corazón, porque es muy peligroso y a veces es más peligroso de lo que se cree. Pues, Carlilla, ¿algún comentario final? Que me encantaría tratar en alguna vez en el programa redes sociales, ¿no? Uy, a mí también. Cómo usarlas y no dar tanta información que estemos siendo presa fácil
de cualquier ente manipulador o aprovechador, ¿no? Con fines Ujú. nada santos, ¿no? Es así. Yo también me encantaría, de hecho ya es un compromiso que adquirimos, tocar ese tema más adelante porque las redes sociales es otro mundo Sí, que de verdad da para un programa. la feria de las vanidades o, Ujú. o la feria de las maldades también puede ser en las También. redes sociales, ¿no? Sí, bueno, las redes sociales son una herramienta, pero bueno, hay que tenerle mucho cuidado porque como toda herramienta depende de quién la use. Entonces, bueno, muchísimas gracias de verdad a toda nuestra audiencia, a todas esas personas que nos están escuchando y que nos están apoyando. Los invitamos, como siempre, a seguirnos en Facebook, en nuestra fanpage. Escúchalo con lupa. Aquí en nuestro canal de YouTube, por favor, denle like a este video, compártanlo, activen la campanita para que les avise cuando subamos un nuevo episodio de nuestro podcast y comenten aquí abajo qué quieren que conversemos, qué invitado o qué tipo de invitado ustedes quisieran que nosotros tengamos acá en nuestro programa y nosotros con muchísimo gusto los vamos a complacer. También recordarles que pues activamos una vía para que ustedes nos hagan llegar la colaboración que les nazca de su corazón, alguna ayuda que ustedes puedan ofrecernos para poder seguir haciendo este podcast que estamos realizando semana tras semana con muchísimo cariño para todos ustedes. Es un PayPal que tenemos, que hicimos para recibir pues cualquier ayuda que ustedes estimen conveniente. Para Muchísimas mejorar. gracias, Calilla. A ti, Alejandrito, y para toda la ayuda que recibimos, que vamos a recibir, es para mejorar nuestro Escúchalo con Lupa, esta experiencia que estamos compartiendo con ustedes, y en el compromiso de tratar los temas que nos interesen, que nos sirvan, que podamos aplicar lo que nos dicen nuestras entrevistadas, nuestros entrevistados en la vida diaria. Por eso tocamos temas vigentes, ¿no? Así que apóyennos, escríbanos, critíquennos en el buen sentido de la palabra para mejorar. Consiéntanos. Sí. Quiérannos. Quiérannos, apapáchennos, abrácennos. Y difúndanos. Y difúndanos. Difúndanos más Sí. que las fake news. Sí. Nosotros sí deberíamos ser difundidos. Bueno, humildemente, humildemente. Muchas gracias por estar ahí. Que pasen una linda semana. Cuídense mucho. Chao a todos, un abrazo. Besos, chao.